la subvenció de la Generalitat Valenciana, que la consejera, la Fundación Rosetta, Cátedra de Derecho de Valencia, la Universidad de Valencia, la Facultad de Derecho, en fin, a todos los organizadores que se han acordado de mí, concretamente a Mariano y a Vicente y a Mariano, que sin ellos, pues desde luego no estaré aquí. Piensen ustedes que son las relaciones personales los que al final me traen a este punto, porque alguien mesetario como yo, lo digo con conocimiento de causa, porque nací y viví durante mucho tiempo en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, porque ustedes piensan que Castilla-La Mancha existe desde tiempos inmemoriales, porque también tenemos nacionalidad, al paso que vamos, y que lo somos ya. Yo nací en Ciudad Real y luego viví en Madrid. Por tanto, mi visión de todas las opciones es una visión que algunos tildarán de jacobina. Ya lo adelanto para que nadie se haga vestiduras, porque no me importa que me lo digan, pero que soy así. Y lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo. Mucho antes de que aparecieran determinados partidos políticos, un 50% de la población española que puede coincidir con mis posturas respecto a la evolución del Estado. Pero en cualquier caso, es lo de menos. No me hagan mucho caso, pero por lo menos pongan la neurona a trabajar, por si acaso lo que digo tiene algo que ver. Comenzamos haciendo el tiempo y un viaje también en el espacio. Vamos a tener un viaje en el tiempo. Vamos a hablar de Bodino. ¿Se acuerdan ustedes de Bodino? Seguro que le están contando ya el primero de Derecho Constitucional que había un señor que se llamaba Bodino, que hablaba de que las verdaderas marcas de soberanía, es decir, de quién era el soberano, se basaba, siempre decimos los de Derecho Constitucional, en el ius legislationis, que se legislaba era el soberano, pero se olvidan otra serie de características fundamentales de la soberanía. Entonces ellas eran quien acuñaba moneda y quien recogía los impuestos. Hablando, como decía el profesor Díaz Gregorio, de la soberanía fiscal que RC y el Partido Socialista afirman, ¿quién es el soberano? Lo dicen hace 600 años, no lo digo yo. Pero antes de Bodino, y me lo van a permitir que lo diga precisamente además en Valencia, había un señor que se llamaba Maquiavelo, que no era un gran genio del marketing, pero sí era un gran genio político, y que decía verdades como puños, cosa que a día de hoy no se pueden decir, no tengan ustedes la menor duda de que la censura existe y la autocensura es todavía mucho más compleja que la censura. Y decía Maquiavelo que había gobernantes virtuosos y afortunados, y ponía un ejemplo lamentablemente muy de moda en la actualidad. Y decía que el gobernante virtuoso era aquel que preveía las necesidades de su pueblo y cuando veía que pasaba un río por su castillo e intentaba que si hubiera una inundación no se produjese. Y los afortunados eran aquellos que decían pues que vengan los pajaritos y que si hubiera una inundación pues ya veremos los que. Digo todo esto porque parece que estas discusiones que tenemos sobre la realidad catalana o sobre la idea de la fiscalidad catalana, etcétera, etcétera, es una cuestión que acaba de aparecer. Esto está muy estudiado y está muy escrito. Y con ejemplos claros, porque el parámetro de la constitucionalidad al que se refería el profesor Díaz Gregorio, me das un codazo en cuanto me pase, porque por referencia además a la consejera y por referencia a todos los presentes, que ya no son horas, pero decía que el parámetro de la constitucionalidad que se tiene que aplicar, el artículo 28 de la ley orgánica, también, hay otro parámetro para las constitucionales de las normas, que es el sentido común, que hacía alusión al final también. Y cuando uno tiene una manta y resulta que si tiras para arriba te tapa la cabeza y si tiras para abajo te dejas la cabeza descubierta, en mi caso además, con gran peligro de coger un catarro, no hay mucho más que explicar. Y podemos empezar a explicar determinadas cuestiones. Hablábamos del encaje, y yo me acuerdo del encaje de Bolillo, de un pueblo de mi tierra, de Almagro, donde yo lo aplico siempre a los juristas italianos, que siempre se decía de la fineza de los juristas italianos. Manca fineza. Porca fineza. Cuando uno tiene que explicar las cuestiones que son claras, algo pasa. In claris non fit interpretatio, decían los clásicos. Cuando uno tiene que sacar primera conclusión, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada y quinta, piensen todos ustedes que posiblemente entre la tercera y la cuarta, entre la cuarta y la quinta, nos están engañando. Porque sí hay que decir que hoy es de día, ahora es de día, habrá que decir ahora es de día, en un uso horario, en una circunstancia determinada, y así posiblemente sea de día. Pero que no es de día, porque es de noche. Por tanto, desde esos criterios explico a continuación y lo aplico a Cataluña. Decía que dábamos un paso en el tiempo, pero también vamos a dar un paso en el espacio. Y vamos a ir al Tribunal Constitucional. Leo, me he traído la nota de la Corte Constitucional
pero es en italiano. Quedó fenomenal si lo leo en italiano, pero no estamos ya para hablar en italiano, se lo tengo aquí traducido y lo leo literal de la traducción, que la traducción no es mía. Según el colegio, estamos hablando de una sentencia del Tribunal Constitucional que recayó en la Corte Constitucional hace muy poco tiempo, vinculado al deseo del movimiento de Forza Italia, o como no me acuerdo cómo se llama, de la Liga, que estaba pidiendo una serie de reformas en los estatutos y establecer unas comunidades autónomas diferenciadas, ¿verdad? Y dice el Tribunal Constitucional italiano. Lo digo porque el viaje es en el espacio. A ver, lo estoy intentando ver, ¿eh? Deben interpretarse en el contexto de la reforma del Estado italiano. Reconoce, junto al papel fundamental de las regiones y la posibilidad de que obtengan formas especiales de autonomía, los principios de unidad de la República, solidaridad entre las regiones, igualdad y garantía de los derechos de los ciudadanos y equilibrio presupuestal. No lo digo yo. Los jueces consideran que la distribución de funciones legislativas, me paso a la otra foto que he hecho, y administrativas entre los distintos niveles territoriales de gobierno en aplicación del artículo deben responder a la necesidad de un reparto de poder entre los distintos segmentos del sistema político, sino que debe realizarse en función del bien común de la sociedad y de la protección de los derechos garantizados por nuestra Constitución. Por la Constitución italiana, que parece que la nuestra, no sé yo hasta qué punto lo realiza. Para ello, es el principio constitucional de subsidiariedad el que rige el reparto de funciones entre el Estado y las regiones. ¿Qué es lo que quieren decir nuestros colegas italianos? Que el reparto de funciones y de competencias, y también, por supuesto, de presupuestos, y por tanto de fiscalidad, se hace teniendo en cuenta no a una comunidad autónoma u otra, sino a los ciudadanos. Se nos ha olvidado que el Estado surge para garantizar, otra vez viajo en el tiempo, la seguridad de los ciudadanos. Hasta Hobbes nos hablaba de que lo principal era la seguridad de los ciudadanos. Luego vamos a hablar de la libertad y vamos a hablar de la igualdad. Quizás se nos está olvidando y estamos poniendo el foco sobre unos entes que son las comunidades autónomas o el Estado, que parece que están ahí y que tienen vida propia y que no tienen que tener una finalidad posterior, que es la de dar un servicio a los ciudadanos en un Estado solidario y democrático de derecho, garantizar la libertad, la justicia y la igualdad de todos los ciudadanos. Constitución Española de 1978. Estamos a punto de conmemorar su aniversario. No pretenderán que un constitucionalista que cree en la Constitución y que cree en el respeto a las leyes no vaya a celebrar que tengamos una Constitución que, con todos los fallos que tiene, porque nadie es perfecto, sí son perfectos. Aquellos que son fundamentalistas religiosos, aquellos que son totalitarios, etcétera, creen que todo es perfecto. Y si no es perfecto, lo solucionan rápidamente, porque te solucionan a ti mismo, pero sí, rápido, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que tienen sus defectos y que pueden tener los defectos. Ahora, cuando empiezan a llamar los medios de comunicación a todos nosotros, a decir, ¿y qué reformaría usted de la Constitución? Mi respuesta es, mire usted, es que la Constitución es la Constitución española, no es la Constitución de José Manuel Vera. Entonces, yo puedo estar en contra del jurado, estoy en contra del jurado. Creo que cuanto más lejos esté el pueblo de la toma de decisiones jurídicas, es mejor. No sé si lo tienen claro lo que he dicho, si que se lo repito. Pues estoy en contra de más cosas, ¿vale? Pero del jurado, que no da mucho ruido, ¿vale? Eso no quiere decir que yo voy a hacer una constitución para mí. Pues tú me dices, Mariano, a ver qué hacemos aquí haciendo una constitución de Mariano, de Vicente, de Carlos. No, es una cosa un poco más seria. La Constitución Española de 1978, hablando de la solidaridad, yo no voy a hablar de la solidaridad, voy a hablar de la igualdad. Porque pero, ¿y si ella sale de fiesta y tú te quedas en la casa? ¿Qué pasa? Anteriormente se refiere a ¿qué? A las comunidades autónomas, pero es que yo voy a hablar de igualdad de los ciudadanos, que es lo que nos trae aquí. Porque yo quiero ser libre igual. Tenga chapela, tenga barretina, o simplemente no tenga ninguna de las cosas. Con todas las diferencias, por supuesto, que igualdad no es uniformidad, si esto ya lo sabemos. Si todo está... Pero hay que luchar por la igualdad. Que no solamente es un principio general del derecho, que no solamente te viene establecido como un valor superior de los elementos jurídicos, sino que es un derecho subjetivo de cada uno de nosotros. En la ley ante la ley. Principio, vamos, yo creo que esto es la primera lección de derecho constitucional después de estudiar teoría del Estado de la Constitución que lamentablemente muchos de nuestros compañeros se les olvida. Y está el artículo 9 de la Constitución, la famosa cláusula Lelio Basso que nos decían cuando estudiábamos,
Resulta que era un señor que era el Partido Comunista Italiano que dice que tenía que llegar una realidad, una libertad y una igualdad real y efectiva. Para ver una igualdad real y efectiva, ¿qué pasa con los derechos prestacionales? Porque con el derecho quizá no pase nada, pero con los derechos prestacionales en la educación, la sanidad, etcétera, ¿cómo nos vamos a encontrar con existe una igualdad real y efectiva con una serie de datos que he sacado de Internet? Yo no voy a entrar en discusiones de datos, pero que voy a poner de manifiesto lo de la manta. Es decir, que esto es así. Esto sí que es un dato objetivo. Esto no es tan incierto como el ejemplo de hay que operar con mantequilla o optar entre mantequilla y cañones. Que no es cierto. Porque sin cañones no hay mantequilla y sin mantequilla no hay cañones. Bien, tenemos el artículo 14. El artículo 14 de la Constitución, que es un artículo que está por ahí, entre unas cosas y otras, dice no solamente de igualdad, que habla de la no discriminación. De la no discriminación de ustedes, no de las comunidades autónomas en sí. El artículo 138, que habla de la solidaridad, y el artículo 139, que habla de los derechos y obligaciones la igualdad de derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional. Bueno, pues ya tenemos aquí todo esto montado. Me salto la lógica, porque si no hacemos mucho caso de la Constitución, se pueden ustedes imaginar que de la lógica, ¿para qué vamos a decir si en el artículo 2 te dice una cosa y te dice la otra? Francamente, hombre, una cosa buena, que hay Consejo de Política Fiscal y Económica, y que por tanto parece ser que el Partido Popular ha dicho que no está de acuerdo con este tinglado y por tanto no se va a poder modificar la lógica y no se va a poder hacer eso, salvo que lo hagan por decreto ley, que también puede ser, porque esa es otra cuestión que tenemos que poner sobre la mesa. Si estamos realmente en una monarquía parlamentaria, donde el Parlamento es donde se conjuga, digamos, los intereses generales. 1.500 millones de solidaridad interterritorial, corríjanme luego, donde los que pagan más neto, ¿vale?, son Madrid, Cataluña y quiero recordar que Baleares. Si Cataluña se sale de ese tinglao, ¿se acorta la manta cuándo? Y luego seguimos diciendo la ordinariedad y cómo se aplica, cómo se deja de aplicar. Porque claro, si el ejemplo que se pone es las normas constitucionales y inconstitucionales que están trabajadas y están admitidas por la propia doctrina alemana, como es el caso de disposición transitoria primera de la Constitución, y lo vamos a elevar a categoría, pues entonces acaba y vámonos. Pongamos, por ejemplo, que lo va a entender todo el mundo mejor. Si consideramos una norma constitucional e inconstitucional la situación de prevalencia de la mujer respecto al varón a la hora de la sucesión a la corona, y todo el mundo estamos diciendo que hay que reformar la Constitución, yo siempre digo lo mismo. Ojo, ¿y por qué se dice que el primogénito y no el que nace en segundo lugar? Porque claro, pero bueno, como somos todos así como somos, y somos tan woques y somos tan chulos todos, pues estamos todos de acuerdo, y es verdad, yo también estoy de acuerdo, ¿vale? ¿Podríamos aplicar esa norma constitucional e inconstitucional de la preferencia del varón respecto a la mujer con carácter general en toda la Constitución? ¿Qué es lo que se pretende hacer en el ámbito fiscal? Ven ustedes, es que esto es muy habitual además. ¿No se dan ustedes cuenta que el 90% de las normativas actuales consisten precisamente en hacer general, que la ley goza de generalidad? Es lo que me decía David de pequeño. De pequeño, no de joven. Pequeño sigo siendo. Goza de generalidad y se aplica la generalidad a partir de una excepción tan radicalmente mínima que hace que el sistema no se pueda tolerar y que no se mantenga. Porque para eso está la judicatura, para poder aplicar en determinado momento determinadas cuestiones excepcionales. Pero no puede ser que el pato que no vuele, o que la paloma que no vuela,